Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente promete ser uno de los más impactantes que hemos hecho hasta ahora. Vamos a sumergirnos en una historia fascinante, un dilema que pone a prueba el destino y que, como bien indica nuestro título, Afra y Mert, su decisión cambiará todo. Fin o nuevo comienzo. Prepárense porque esta historia tiene todos los ingredientes para mantenerlos al borde de sus asientos. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Les aseguro que se están perdiendo historias increíbles. Vamos a entrar de lleno en este torbellino emocional que gira en torno a Afra y Mert. Imaginen a dos personas jóvenes, con el mundo a sus pies, con sueños y aspiraciones que parecían tangibles. Pero la vida, como suele suceder, les lanza un desafío inesperado, una bifurcación en el camino que les obliga a tomar una decisión trascendental. Una decisión que no solo afectará sus vidas individuales, sino también las de aquellos que los rodean, sus familias, sus amistades e incluso, quizás, un círculo más amplio. La pregunta es, ¿esta decisión representa el fin de una etapa, el cierre de un capítulo lleno de promesas, o por el contrario, es el génesis de algo nuevo, un renacer lleno de esperanza y oportunidades? La historia de Afra y Mert es un claro ejemplo de cómo la vida puede dar giros inesperados. Ambos provenían de realidades diferentes, pero sus caminos se cruzaron de una manera que parecía predestinada. Crearon un vínculo profundo, un amor que muchos considerarían la fuerza más poderosa. Compartían secretos, risas, miedos y sobre todo, un futuro que imaginaban juntos. Pero como un velo que cae sobre una imagen clara, una circunstancia se interpuso, un obstáculo insalvable que les obligó a confrontar la cruda realidad. Pensemos en el contexto. ¿Qué tipo de circunstancias podrían obligar a dos personas a tomar una decisión tan radical? Podría ser una oportunidad laboral irrefrenable en otro país, un compromiso familiar ineludible, un secreto del pasado que sale a la luz, o incluso una crisis personal que requiera un cambio de rumbo drástico. Sea cual sea la causa, el efecto es el mismo, la necesidad de elegir entre dos caminos, cada uno con sus propias consecuencias, sus propios sacrificios y sus propias recompensas. Para Afra, tal vez la decisión implica dejar atrás todo lo que conoce, su hogar, su red de apoyo, para seguir un sueño profesional o para salvar a alguien que ama. Imaginemos la angustia de tener que decir adiós a la familiaridad, a las calles que recorrió desde niña, a los rostros que le brindaron seguridad. La incertidumbre de lo desconocido puede ser aterradora, pero la posibilidad de un futuro mejor, de un crecimiento personal y profesional, podría ser el motor que la impulse a dar el salto. Por otro lado, Mert podría enfrentarse a la difícil tarea de renunciar a su vida actual para poder estar con Afra, o quizás su decisión implica un sacrificio personal aún mayor, como renunciar a un legado familiar o a un proyecto de vida que ha cultivado durante años. La lealtad, el amor y la responsabilidad son fuerzas poderosas que pueden obligarnos a tomar caminos que nunca imaginamos. ¿Cómo se siente uno cuando tiene que dejar de lado sus propias ambiciones por el bienestar de otra persona? Es un acto de valentía, pero también de profunda melancolía. La belleza de esta historia, y lo que la hace tan cautivadora, es la dualidad inherente a su título. Fin o nuevo comienzo. ¿Es posible que ambas cosas sean ciertas a la vez? Quizás el fin de una vida cómoda y predecible sea, precisamente, el catalizador necesario para dar paso a una existencia más plena, más auténtica, aunque sea más desafiante. Tal vez el fin es simplemente la muerte de una versión de sí mismos que ya no les sirve, abriendo la puerta a la evolución y el descubrimiento. Consideremos las implicaciones de la palabra cambiará todo. Esto sugiere que no se trata de una pequeña alteración en sus vidas, sino de una transformación radical. Un antes y un después. Imaginen la magnitud de esa responsabilidad. Cada acción, cada palabra, cada decisión que tomen a partir de ese momento estará teñida por este evento crucial. Las relaciones se redefinirán, las prioridades se ajustarán y la propia identidad podría ser puesta en tela de juicio. Y aquí es donde entra la reflexión más profunda. ¿Cuán preparados estamos realmente para enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones? A menudo, en el fragor del momento, tomamos el camino que parece el correcto, el más lógico, o el más emocionalmente impulsado. Pero solo el tiempo y la distancia nos permiten ver realmente el impacto de esas elecciones. ¿Fue el sacrificio valió la pena? ¿El fin trajo consigo la paz o la desolación?
El nuevo comienzo cumplió las promesas que se forjaron en la adversidad. La narrativa de Afra y Mert nos invita a pensar en nuestras propias vidas. ¿Hemos tomado alguna vez una decisión que sentimos que cambió el rumbo de nuestro destino? Nos hemos enfrentado a una encrucijada similar, donde el camino seguro pero insatisfactorio se oponía a la aventura incierta pero potencialmente gratificante. Es en esos momentos de crisis cuando nuestra verdadera fortaleza y nuestros valores más profundos se ponen a prueba. La belleza de las historias como esta es que nos permiten explorar estas emociones complejas desde una distancia segura. Podemos empatizar con Afra y Mert, podemos imaginar sus dilemas, sentir la presión, el amor, el miedo y la esperanza. Y al hacerlo podemos aprender algo sobre nosotros mismos, sobre nuestras propias capacidades para enfrentar la adversidad y para tomar decisiones que, aunque difíciles, nos acerquen a la vida que realmente deseamos. Ahora, ¿qué significaría para Afra y Mert que su decisión represente un fin? Podría ser el fin de su relación si la separación física o las presiones externas se vuelven insostenibles. Podría ser el fin de sus sueños compartidos si las circunstancias los obligan a tomar caminos separados. Podría ser el fin de una vida de comodidad y seguridad si la decisión implica un riesgo considerable. Este fin, aunque doloroso, puede ser necesario para el crecimiento. Como en la naturaleza, a veces un incendio forestal, aunque destructivo, es necesario para dar paso a nueva vida. Pero ¿qué pasa si la decisión es un nuevo comienzo? Este es el escenario que todos esperamos, ¿verdad? Un nuevo comienzo implica superar el obstáculo, encontrar una forma de continuar, quizás de una manera diferente, pero juntos. Podría ser una nueva ciudad, una nueva carrera, una nueva forma de vivir su amor, adaptada a las nuevas circunstancias. Un nuevo comienzo puede ser más difícil, más exigente, pero también puede estar lleno de una belleza y una profundidad que no existían antes. La clave para entender si será un fin o un nuevo comienzo reside en la fortaleza de su vínculo y en su determinación para enfrentar la adversidad. Si su amor es genuino y profundo, si su compromiso mutuo es inquebrantable, entonces es mucho más probable que encuentren la manera de convertir este desafío en una oportunidad para fortalecer su relación y para construir un futuro aún más sólido. Pensemos en los posibles desenlaces. Imaginen a Afra y Mert, años después. ¿Se lamentan de la decisión que tomaron? ¿Se alegran de haber sido valientes? ¿Se han convertido en personas más fuertes, más sabias, más resilientes? La respuesta a estas preguntas reside en la esencia misma de su carácter y en la calidad de la decisión que tomaron. No se trata solo de la decisión en sí, sino de cómo la vivieron, cómo la enfrentaron y cómo permitieron que los transformara. Es importante recordar que las historias no siempre tienen finales felices y predecibles. La vida es compleja y a menudo nos presenta situaciones agridulces. Sin embargo, incluso en los finales que parecen más trágicos, siempre hay lecciones que aprender, momentos de crecimiento y la posibilidad de un renacer, aunque sea en una forma diferente a la que esperábamos. En conclusión, la historia de Afra y Mert nos plantea un interrogante universal sobre la naturaleza de las decisiones importantes en nuestras vidas. Nos recuerda que en ocasiones debemos elegir entre lo conocido y lo desconocido, entre la seguridad y el riesgo, entre el sacrificio y la recompensa. Su decisión, sin importar cuál sea el resultado final, sin duda marcará un antes y un después en sus vidas. Podría ser el fin de una etapa, pero también, y quizás más importantemente, el germen de un nuevo y apasionante capítulo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan intenso. Espero que esta historia les haya hecho reflexionar tanto como a nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen que pasará con Afra y Mert? ¿Su decisión será un fin devastador o un nuevo comienzo lleno de esperanza? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.